Bienvenidos al álbum del pasado. Soy Don Manuel, el creador de estos videos para los amantes de nuestra época. Dicen que recordar es volver a vivir, así que vivamos un rato juntos. Un miembro de los Grey Scouts en Rhodesia. Un miembro de los Grey Scouts se prepara para usar una soga para arrastrar a un prisionero detrás de su caballo. Los Grey Scouts fueron una unidad de élite en Rhodesia, actual Zimbabue, conocidos por sus tácticas de contrainsurgencia durante la Guerra de Independencia. Esperando en la fila para ver Star Wars, 1977, Estrella. Una imagen icónica de personas haciendo fila para ver Star Wars en su estreno en 1977. Star Wars fue un fenómeno global, y en algunos cines la gente acampó durante días para conseguir boletos. Prisioneros con cuencos en el campo de concentración de Dachau, 1943. Prisioneros sosteniendo cuencos vacíos en el campo de concentración de Dachau, Alemania, en 1943. Dachau fue el primer campo de concentración nazi, fundado en 1933, y sirvió como modelo para otros campos. Michael Jackson en Londres, vestido como Charlie Chaplin, 1979. Michael Jackson rinde homenaje a Charlie Chaplin en un evento en Londres, en 1979. Michael era un gran admirador de Chaplin y hasta grabó una versión de la canción Smile, compuesta por el propio Chaplin. Soldados soviéticos en Berlín con el soldado más joven del Ejército Rojo, 1945. Una fotografía muestra a soldados soviéticos en Berlín junto al soldado más joven del Ejército Rojo. Se cree que el soldado más joven tenía solo 12 años y participó en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El primer genocidio moderno, el exterminio de las tribus Herero y Nama, 1904 a 1908. Bajo el mando del general alemán Lothar von Trotha, cerca de 80.000 personas de las tribus Herero y Nama fueron exterminadas en el suroeste de África. Este genocidio es considerado un antecedente del Holocausto nazi, y Alemania lo reconoció oficialmente en 2021. 6 de junio de 1944. Los aliados invaden Normandía. Las tropas aliadas desembarcan en las playas de Normandía durante el día D, marcando el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Más de 156.000 soldados participaron en la invasión, considerada la operación anfibia más grande de la historia. El comandante del campo, Amon Goth en su balcón, 1943, el infame comandante del campo de concentración de Plaszow, Amon Goth, de pie en su balcón antes de fusilar prisioneros en Polonia. Goth fue interpretado por Ralph Fiennes en La lista de Schindler, 1993, papel por el que recibió una nominación al Oscar. Consecuencias de las inundaciones en Greymouth, Nueva Zelanda, 1988. Una imagen de la devastación causada por las inundaciones en Greymouth el 20 de mayo de 1988. Fue una de las peores inundaciones en la historia de Nueva Zelanda, con graves daños a viviendas y carreteras. 9 reyes en una sola fotografía, 1910. Una fotografía histórica de 1910 muestra a 9 monarcas europeos reunidos. 4 años después, muchos de ellos se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, cambiando el mapa político de Europa. La familia de Vital Hasson, el judío que trabajó para los nazis Vital Hasson, un judío griego que colaboró con los nazis persiguiendo refugiados y destruyendo familias durante la Segunda Guerra Mundial. Hasson fue ejecutado después de la guerra por crímenes de traición contra su propio pueblo. La vida en el Smith College, 1948. Una imagen muestra la cotidianidad de las estudiantes del Smith College en 1948. Smith College es una de las universidades femeninas más prestigiosas de EEU, y entre sus alumnas destacadas está Sylvia Plath. Si te está gustando, dale like y suscríbete, para no perderte ningún video. El interior del Aston Martin. Lagonda, demasiado moderno y futurista para los años 70 y 80. Un vistazo al lujoso y avanzado interior del Aston Martin Lagonda, con tecnología revolucionaria para su época. Este vehículo presentaba una pantalla digital y botones táctiles en los años 70, algo impensable en la industria automotriz de aquel tiempo. Antes y después de una lobotomía. Imágenes perturbadoras de vidas que cambiaron para siempre. Fotografías impactantes de pacientes sometidos a lobotomías, mostrando el devastador impacto de este procedimiento. La lobotomía fue promovida como un tratamiento milagroso para enfermedades mentales, pero dejó a miles de personas con daños irreversibles. Primeras expediciones a la Antártida. Imágenes históricas de los exploradores que se aventuraron en el continente helado a principios del siglo XX. Las expediciones de Ernest Shackleton y Robert Falcon Scott marcaron hitos en la exploración polar, aunque a un alto costo humano. Fotografías raras de los años 1900 a 1920. Imágenes poco comunes que ofrecen una ventana al mundo de principios del siglo XX. La fotografía en ese periodo evolucionó rápidamente,
permitiendo documentar momentos cotidianos con mayor realismo. Encantadora fotografía de una boda que captura el espíritu y el estilo de los años 80. Una imagen que refleja la moda y las tendencias de las bodas de la década de los 80. Vestidos voluminosos, mangas abullonadas y peinados exuberantes marcaron la estética de las bodas en esa época. Princesa Victoria Luisa. Fotografías raras de la única hija del Kaiser, Guillermo II. Instantáneas de la vida de la princesa Victoria Luisa de Prusia, la única hija del último emperador alemán. Su matrimonio en 1913 fue una de las últimas grandes reuniones de la realeza europea antes de la Primera Guerra Mundial. Los antiguos afiladores de Francia trabajaban sobre sus estómagos para preservar sus espaldas. Década de 1900, imágenes de afiladores franceses tumbados boca abajo mientras trabajaban. Esta posición reducía la tensión en la espalda y permitía afilar cuchillos y herramientas con mayor precisión. Adorables fotografías de personas y sus gatos de hace más de 110 años, imágenes entrañables de la conexión entre humanos y felinos en la historia. Los gatos han sido compañeros inseparables del ser humano durante siglos, y estas fotos lo demuestran. Cangues y cadenas, fotografías inquietantes de prisioneros chinos de los siglos XIX y XX, retratos impactantes de prisioneros chinos con pesadas estructuras de madera llamadas cangues. Estas restricciones eran usadas para castigar y humillar a los condenados en la antigua China. Imágenes desgarradoras que captan la dura realidad de la crisis del SIDA en los años 80. Fotografías que documentan el impacto del VIH-SIDA en la década de 1980. El estigma y la falta de tratamientos efectivos hicieron que esta crisis fuera una de las más devastadoras de la historia moderna. Los hermanos Lysenko. Los 10 sirvieron en la Segunda Guerra Mundial y los 10 regresaron a casa. Una historia extraordinaria de una familia cuyos 10 hermanos lucharon en la guerra y sobrevivieron. Es un caso poco común, ya que muchas familias perdieron a varios de sus miembros en el conflicto. Trabajos obsoletos, ocupaciones olvidadas que hoy ya no existen. Fotografías de profesiones que han desaparecido con el avance de la tecnología. Desde despertadores humanos hasta lectores de periódicos en fábricas, muchos trabajos quedaron en el pasado. El puente de Queensboro, en construcción, del proyecto a la realidad en la ciudad de Nueva York, de principios del siglo XX. Imágenes del icónico puente durante su edificación, conectando Manhattan con Queens. Inaugurado en 1909, sigue siendo una arteria clave para el tráfico de Nueva York. Caja de herramientas. Stanley, una obra maestra de la artesanía del siglo XIX, diseñada meticulosamente para albergar 300 herramientas. Una increíble muestra de precisión y diseño en la fabricación de herramientas. Fotografía admirable de la Exposición Colombina Mundial de 1893. Una imagen que refleja la majestuosidad de la Feria de Chicago, celebrada para conmemorar el 400 aniversario del viaje de Colón. El evento presentó innovaciones como la rueda de la fortuna y la electricidad en espacios públicos, cuando la leche se repartía en carros tirados por perros. Fotografías de repartidores de leche, usando perros como medio de transporte en el siglo XIX. Esta práctica era común en Europa y Canadá antes de la llegada de los automóviles. Guardias del campo de concentración de Bergen-Belsen, la banalidad del mal en los retratos, fotografías de los guardianes del campo de concentración nazi de Bergen-Belsen. Tras la guerra, muchos fueron juzgados y condenados por crímenes contra la humanidad. King Kong, la fotografía detrás de escena que muestra la creación del clásico de terror de 1933. Una imagen reveladora del proceso de filmación de King Kong, un hito en la historia del cine. La película usó efectos innovadores, como stop motion y miniaturas, para dar vida al famoso gorila. La capucha de las Azores. Fotografía antigua de mujeres portuguesas con sus capas tradicionales. Imagen que muestra a mujeres de las Azores vistiendo sus distintivas capas con capucha. Estas capas, conocidas como capote e capelo, eran una prenda icónica de la vestimenta femenina en las Islas Azores. Rostros del salvaje oeste. Fotografías policiales de la era de los forajidos, 1860 a 1910, retratos de criminales y forajidos capturados en el viejo oeste estadounidense. Billy the Kid, Jesse James y otros forajidos famosos fueron inmortalizados en este tipo de fotografías. Moda antigua. Las prendas y accesorios más antiguos jamás encontrados. Descubrimientos arqueológicos de vestimenta y adornos de épocas pasadas. Entre los hallazgos más antiguos están los zapatos de Otzi, de más de 5.000 años de antigüedad, radiantes y envenenadas. Una desgarradora imagen de las chicas del radio. Fotografía de las trabajadoras que pintaban relojes con pintura radioactiva, sin saber los efectos mortales que tendría. Muchas de estas mujeres desarrollaron enfermedades graves por la exposición al radio, lo que llevó a cambios en las leyes laborales. Una historia de curanderismo médico, desde jabones con arsénico hasta cigarrillos para tratar el asma, imágenes de antiguos tratamientos médicos que hoy parecerían impensables. Durante el siglo XIX, el arsénico, la heroína y el mercurio se usaban comúnmente en la medicina sin conocer sus efectos tóxicos.
fotografías históricas de expediciones a Mesoamérica y Sudamérica, siglos XIX y XX, imágenes de exploradores documentando antiguas civilizaciones en el continente americano. Estas expediciones fueron clave para el descubrimiento y estudio de sitios arqueológicos como Machu Picchu y Chichén Itzá. Pancho Villa, historia del Robin Hood mexicano, a través de una fotografía antigua. Una imagen del revolucionario mexicano Pancho Villa, una figura clave en la Revolución Mexicana. Villa fue un líder carismático que repartía tierras y riquezas entre los más pobres, ganándose la admiración popular. Perros famosos y sus historias inspiradoras. Fotografías de perros que marcaron la historia con su lealtad y valentía. Entre ellos están Balto, que llevó suero a Nome en 1925, y Laika, el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Hachiko, la verdadera historia de un perro fiel que esperó a su dueño fallecido durante 10 años, 1925 a 1935, imagen del legendario perro Hachiko en Japón. Su lealtad lo convirtió en un símbolo de fidelidad, y hoy una estatua en Shibuya conmemora su historia. La ciudad amurallada de Kowloon, fotografía de lo que una vez fue el lugar más densamente poblado de la Tierra, una imagen de la famosa ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong. Antes de ser demolida en 1993, esta comunidad superpoblada albergaba a más de 30.000 personas en solo 2.6 hectáreas. El engaño del árbol de espaguetis, la broma del Día de los Inocentes de la BBC en 1957. Fotografía del falso reportaje de la BBC que mostró a agricultores suizos cosechando espaguetis de los árboles. Miles de personas llamaron a la BBC preguntando cómo podían cultivar sus propios árboles de espaguetis. Un estudiante noruego utilizó una de las primeras cámaras espía para captar escenas espontáneas de las calles de Oslo, en la década de 1890. Fotografías únicas de la vida cotidiana en Oslo, captadas con una cámara oculta. Estas imágenes son un testimonio visual del cambio urbano y social en la Noruega del siglo XIX. Imágenes nostálgicas de los grandes coches clásicos de los años 80 que el tiempo olvidó. Fotografías de automóviles icónicos de la década de 1980 que hoy son difíciles de ver en las calles. Modelos como el DeLorean DMC-12 o el Pontiac Fiero marcaron una era con su diseño futurista. Características curiosas e interesantes de los coches del pasado, detalles sorprendentes de los automóviles de antaño, desde extravagantes tableros hasta innovaciones mecánicas. Algunos modelos antiguos incluían ceniceros en cada puerta y velocímetros horizontales, madres ocultas, fotografías espeluznantes de bebés victorianos en brazos de sus madres, imágenes de la era victoriana, en las que las madres se ocultaban bajo telas o se camuflaban en la escena para sostener a sus hijos. Esta técnica se usaba para mantener quietos a los bebés en largas exposiciones fotográficas. Robo y hurto, las mujeres guardianas obligadas a posar en fotografías policiales, década de 1900. Retratos de guardianas de prisiones femeninas que fueron arrestadas por corrupción y abuso de autoridad. Muchas de estas mujeres trabajaban en cárceles para presas y enfrentaban cargos por tratos crueles. Supermercados antiguos y tiendas de comestibles de los años 60, fotografías que muestran la evolución de la compra de alimentos en la década de 1960. Los supermercados de esta época empezaban a implementar los primeros carritos de autoservicio, capturando la moda de los años 90. Fotografías que muestran el estilo de las jóvenes imágenes que reflejan el espíritu de los años 90 con su icónica moda juvenil. Los jeans de tiro alto, los crop tops y las zapatillas gruesas dominaron la estética de la década. Impresionantes imágenes de los primeros concursos de belleza de Miss América, siglo XX. Fotografías históricas de las primeras ediciones de Miss América, con trajes y estándares de belleza muy distintos a los actuales. El primer concurso de Miss América se celebró en 1921 en Atlantic City. Los hermanos Musa, como dos hermanos afroamericanos albinos secuestrados, se convirtieron en estrellas de circo sin quererlo, siglo XX. Historia trágica de los hermanos George y Willie Muse, quienes fueron exhibidos en circos como una rareza humana. Después de años de explotación, su madre los encontró y luchó por su liberación. Pamir, fotografía histórica del último velero comercial oceánico del mundo. Imagen del Pamir, uno de los últimos veleros en transportar carga en alta mar antes de hundirse en 1957. Fue uno de los últimos barcos a vela en desafiar la era de los motores diésel. Estas fotografías antiguas muestran cómo eran los baños en la década de 1920, imágenes de la evolución del diseño y la funcionalidad de los baños en los años 20. Los baños de esta época combinaban azulejos decorativos, bañeras con patas y lavabos de porcelana. Moda de la era espacial, diseños futuristas y sorprendentes de André Courrèges en los años 60. Fotografías de la moda influenciada por la carrera espacial, con prendas geométricas y materiales sintéticos.
El diseñador André Courrèges revolucionó la moda con botas altas, cascos y vestidos metálicos. Los pueblos indígenas de Alaska inventaron gafas de nieve para mejorar la visión y proteger los ojos, imágenes de las ingeniosas gafas de nieve talladas en hueso, madera o marfil por los inuit. Estas gafas ayudaban a reducir el resplandor del sol en la nieve, evitando la ceguera por reflejo. Fotografías raras muestran tiendas y comercios estadounidenses de principios del siglo XX, escenas del comercio en Etu, antes de la llegada de las grandes cadenas de supermercados. Las tiendas de la época tenían mostradores de madera y dependientes que pesaban y empaquetaban cada producto. Celebración del 750 aniversario de Berlín en Alemania del Este. Un desfile de ordenadores portátiles, bikinis y otras rarezas. 1987. Fotografías del sorprendente desfile en Berlín Oriental para conmemorar el aniversario de la ciudad. El evento mezcló tecnología, moda y propaganda política en plena Guerra Fría. Fotografías antiguas de la vida cotidiana en Japón, tomadas por Arnold Gente. En 1908 imágenes captadas por el fotógrafo alemán Arnold Gente, que muestran el Japón tradicional de principios del siglo XX. Gente documentó la cultura japonesa antes de su rápida modernización. Laika, la perra espacial soviética enviada en un viaje sin retorno a la órbita. 1957. A bordo. 2. Fotografía de Laika, el primer ser vivo en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. Lamentablemente, Laika no sobrevivió al viaje, pero su misión fue clave en la exploración espacial. El amor en tiempos de guerra, fotografías antiguas de soldados dándose el último beso, imágenes conmovedoras de parejas despidiéndose antes de que los soldados partieran al frente. Muchos de estos besos fueron los últimos, ya que no todos regresaron de la guerra. Impresionantes fotografías antiguas del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en sus primeros tiempos, 1920 a 1950, fotografías del famoso desfile de globos gigantes en Nueva York durante sus primeras décadas. El primer desfile de Macy's, en 1924, incluyó animales vivos prestados por el zoológico del Bronx, fotografías raras del barrio chino de San Francisco antes del terremoto y el incendio, 1896 a 1906, imágenes de la vibrante vida en el Chinatown de San Francisco antes de la devastación del terremoto de 1906. Después del desastre, la comunidad china reconstruyó el barrio con un estilo aún más llamativo para atraer el turismo. Fotografías antiguas de mineros de carbón y las brutales condiciones bajo tierra, 1900 a 1940. Imágenes impactantes de los trabajadores del carbón enfrentando peligros extremos en túneles oscuros y polvorientos. Los mineros sufrían enfermedades pulmonares y accidentes constantes debido a la falta de seguridad laboral. El Parque Stanley de Vancouver, a través de fotografías antiguas, 1900 a 1930. Fotografías que muestran la evolución del icónico parque de Vancouver en sus primeros años. El Stanley Park es casi el doble de grande que el Central Park de Nueva York. Nevada en Los Ángeles de 1949. Fotografía histórica muestra a Los Ángeles cubierta de nieve, una imagen poco común de la ciudad de Los Ángeles completamente nevada. Este inusual evento dejó más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas de la ciudad. Fiebre del oro en Klondike. Fotografías impresionantes de buscadores de oro en la década de 1890. Imágenes de la dura travesía de los mineros que arriesgaban todo por encontrar oro en el norte de Canadá. Solo una pequeña fracción de los buscadores logró hacerse rico. Muchos murieron en el intento. Esta impresionante fotografía antigua muestra cómo era Ámsterdam en la década de 1800. Una imagen que revela la arquitectura y los canales de Ámsterdam en el siglo XIX. A finales de 1800, la ciudad aún conservaba muchas de sus calles adoquinadas y faroles de gas, casas antiguas de venta por correo de los catálogos de Sears, 1910 a 1940, fotografías de viviendas que podían pedirse por catálogo y llegaban listas para ensamblar. Más de 70.000 casas Sears fueron construidas en EEPU, muchas aún siguen en pie. Fotografía en color de Atlantic City antes de los casinos, década de 1960, imagen que muestra el famoso paseo marítimo de Atlantic City antes de la era de los casinos. Atlantic City era conocida por sus playas y su icónico desfile de Miss América, la famosa cerveza de Milwaukee que se volvió infame, anuncios antiguos de cerveza Schlitz, 1950 a 1970, carteles publicitarios de la cerveza Schlitz, que pasó de ser la más vendida en EEPU a desaparecer casi por completo. La marca cayó en desgracia después de cambiar su receta y perder la confianza del consumidor. Turismo nuclear. Cuando las pruebas atómicas eran una atracción en Las Vegas, década de 1950. Fotografías de turistas viendo explosiones nucleares desde hoteles y bares en Las Vegas. Las detonaciones eran un espectáculo, con cócteles temáticos y eventos especiales en los casinos. Esta fotografía antigua muestra cómo eran los viajes aéreos entre 1930 y 1950.
Imagen de la era dorada de la aviación, cuando los vuelos eran un lujo con comidas gourmet y amplios asientos. Las aerolíneas ofrecían servicio de champán y asientos comparables a los de primera clase actual. Fotografía antigua de una de las primeras mujeres aviadoras de la historia, 1900 a 1930. Retrato de una de las pioneras de la aviación, que desafió las normas de su tiempo para volar. Las primeras mujeres aviadoras, como Amelia Earhart y Bessie Coleman, abrieron el camino para futuras generaciones. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Para no perderte ninguno, nos vemos en el próximo video.